Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más de Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Esta tarde tenemos oportunidad de platicar con un experto en materia de seguridad pública, un tema que nos duele a todos y a todas, un tema controvertido, un tema polémico, pero qué mejor que escuchar esta tarde al licenciado en Derecho Francisco Auyama. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, amigo. Buenas tardes. Aquí estamos para servirte. Está por demás sabido que Oaxaca es mágico y hechicero por su inmensa riqueza cultural, ¿no? Sus tradiciones, su cultura, su comida, sus bebidas. Pero al mismo tiempo es una tierra en la que predomina la ironía, las paradojas, las incongruencias, particularmente en materia de administración pública, en materia de gobernanza, de gobernabilidad. Sí. Es el caso de la seguridad pública, siendo una prioridad AAA para garantizar la integridad física, la vida y el patrimonio de los y las oaxaqueñas, no se valora como tal, ni menos se le otorga esta importancia. ¿Por qué, licenciado? ¿A qué atribuye esa incongruencia? Y no es ignorancia, porque lo saben perfectamente bien. Mire, efectivamente lo que usted dice es cierto. Recordemos cómo nace el gobierno, cómo nace el Estado en el mundo. Pues nace a partir de que los recolectores de frutos, nuestros antepasados hace muchos miles de años, veían que otro le robaba sus frutos. Entonces puso a alguien que vigilara y que lo cuidara en lo que ellos estaban trabajando. Y así nace, como una necesidad, nace el gobierno. Y es la principal obligación, la del gobierno, de la seguridad pública. Es la principal. No hay otra más importante. Garantizar la seguridad. Garantizar la seguridad. En mi persona, en mis propiedades y en mis derechos. Es como nace. Y de repente nos olvidamos de esa función y estamos en otras funciones que no nos tocan. Y vamos evolucionando, dicen, y hoy, cuando nacen los derechos humanos, recuerde que nacen los de primera generación. Y es la vida, ¿no? Y es la libertad. Y hoy vamos como en la quinta o sexta generación. Derechos ecológicos, transgénero, etc. Derecho a la paz. Nos olvidamos de los primeros. O sea, no garantizamos los primeros y ya estamos queriendo ver. Usted se va a encontrar hoy creo que arrancan las campañas políticas, y todo el mundo va a hablar de propuestas. Hoy empiezan las de diputados y su obligación primordial es legislar, pero dentro de su oferta lo que van a hacer es decir la gestión que van a hacer. Prometer la gestión que no les toca. Lo que muchas veces no cumplen. No, y además no les toca. Así es legislar. No es su prioridad, no es su obligación. Y nos olvidamos de nuestras obligaciones. Y el gobierno se ha olvidado, ha hecho a un lado su principal obligación, que es la de preservar la vida de las personas, la integridad de las personas, la propiedad de las personas. Por ahí un político, Castillo Peraza, hace muchos años dijo: ¿para qué quiero salud? Sí. ¿Para qué quiero una casa? Sí. ¿Para qué quiero salud? Para que me maten sano. ¿Para qué quiero una casa? Para que alguien me la quite, alguien le invada. ¿Para qué quiero un trabajo? Para que me quiten el fruto del trabajo. Creo que es lo principal que el gobierno tiene que garantizar: la seguridad, y la seguridad pública. Es lo que tiene la paz social. De ahí pueden arrancar otras cosas. Pero si no tenemos garantizada la seguridad, no tenemos tranquilidad, respeto, Estado de Derecho. Así es. Estado de Derecho. O sea, ¿cómo me esfuerzo si no tengo garantizado que me pueden matar? Claro. O sea, ¿para qué me cuido de una enfermedad, de la pandemia, si me van a matar sano? Creo que ahí, cada vez que hay un homicidio, cada vez que hay un robo, está fallando la seguridad. Totalmente.
pero hemos también, igual que te decía al principio, evolucionando en materia de derechos humanos, en materia de otro tipo, nos hemos ido olvidando los orígenes. Tú recordarás cuando salen las autodefensas en Michoacán, y que se hizo el escándalo, y de repente nos olvidamos que en Oaxaca, pues tenemos esa figura, si no con el nombre de autodefensa, pero sí como el nombre de topiles en algún lado, ministros en otro, ¿no? Policía municipal no pagada, con toda una tradición, ¿no? Trabajo comunitario. Trabajo comunitario, que no le pusimos esas etiquetas. Así es. Pero nosotros, por muchos años, en nuestras poblaciones tenemos policías comunitaria, policía del pueblo, topiles, como les llaman, ¿no? Y nos olvidamos de eso, y fíjate cómo es la cosa, en los pueblos donde hay topiles, hay menos delito. Por supuesto. Hay menos delito. Por supuesto. ¿Por qué? No tienen armas. Yo muy seguido capacito policías municipales, que están solo un año en mi pueblo, Santa María Coyotepec, pues están un año y cumplen 5 veces este ciclo y es el inicio de su carrera. Para llegar a ser principales. Para llegar a ser presidente. Nuestro presidente actual, pues fue policía. Claro. Y entonces conoces todo el proceso. Y de repente en los lugares como Oaxaca de Juárez, pues ya no hay topiles. Es muy difícil ya. Policías de barrio. Policías de barrio. ¿Y para qué sirve un policía, un topil sin armas, me puedes decir? Pues no las necesitan. Finalmente, si la fuerza contraria, el enemigo es más poderoso, el policía, el topil, tiene un arma muy buena, muy efectiva, que es tocar la campana del pueblo. Por supuesto. Entonces, cuando escuchamos un toque de la campana en nuestros pueblos de cierta manera, salimos dispuestos a defender a nuestro pueblo. Todos los ciudadanos. Salimos todos. Los pobladores. Salimos todos. Así es. Entonces, nos hemos ido olvidando de algunas cosas. Y la seguridad es muy compleja, tiene muchos factores. En la entrevista pasada yo les decía, en materia de seguridad pública, en materia de procuración de justicia, pues se habló de capacitación un tiempo, y se habló de eso, y de repente se volvió una falacia. Un negocio. Se volvió una falacia, y se volvió la justificación de, claro, ¿por qué mis policías no pueden actuar? Por falta de capacitación. Y creo que no va por ahí, ¿no? Es desde la selección. Claro. Es desde la selección. Que tengan el perfil. Sí. De servicio, sobre todo. Alguien me decía vocación. Mira, yo fui director de la Academia de la Procuraduría, me tocó formarla, fue una época muy bonita de mi vida. Y lo más importante, el éxito que tuvimos fue en la selección. Así como lo hacen hoy en el Oxxo, que en la puerta hay una regla donde dicen más o menos cuánto mide alguien, por si alguien penetra, pues yo en mi oficina tenía una raya roja. Entonces al momento de entrar alguien ya veía que sí, al menos la estatura tenía, y platicaba. Y entonces vas teniendo habilidades, te vas dando cuenta quién es. Y después pasaban todos los filtros. Te puedo asegurar que en mi academia no hubo nadie que no tuviera un coeficiente intelectual de medio hacia arriba. Claro. Y suena feo, pero yo decía, un tonto no puede aprender. Por supuesto. Entonces, habían filtros. Luego, pues, hace un rato te decía, no soy de Oaxaca, pero los oaxaqueños nacimos donde queramos, y yo nací en Veracruz. Entonces, no tenía compromisos. Esa es una parte fundamental. No tenía familia, ¿no? Hoy tengo hijos, pero en ese tiempo estaban muy pequeños. Y entonces la selección se hizo muy bien. Muy rigurosa. Muy rigurosa, y yo le agradezco siempre a nuestro procurador de entonces, el licenciado Santibáñez, Sergio Santibáñez, jamás me dijo, entra. Eso fue fabuloso. Y entonces el producto tenía que salir bien. De calidad. La selección es importante. Pero yo te decía, hay muchas falacias que en materia de seguridad pública, como en muchas materias, se vienen generando. Y de repente hubo el boom de la capacitación. Claro. Y como tú dices, mucho dinero se invirtió, y algunos mal. Y se desvió. Pudiera decirse. Yo siempre he dicho que alguien que no tenga la capacidad para ejercer un cargo es corrupto. Totalmente. La ineptitud es corrupción. Sí. Y gasta mucho el Estado con
con ese tipo de... Tira dinero. Mucho. Mira, es preferible tener a un tonto, perdón por las palabras, en su casa cobrando, Claro, que al frente de una oficina echando a perder. Totalmente. Echando a perder. Totalmente. Te comento, los que yo sabía que no iban a estar en la academia, con ellos platicaba mucho más. Claro. Y a veces los muchachos que se iban a quedar, porque los vas viendo cómo llegan, cómo hablan, sentían tristes porque platicaba yo 2 minutos, 3 minutos con ellos. Y otros que no iban a entrar, tardaba hasta media hora. Claro. Porque era la única vez que los iba yo a ver. Así es. Era la única vez. Y que se llevaron un buen concepto de lo que era la Procuraduría, nuestra vieja Procuraduría. Y te decía capacitación. Y te pongo algo. Acaba de pasar algo en Tulum. Lamentable. Lamentable. Condenable. Muy condenable. Mira, si tú ves, quien actúa es una mujer. Así es. Contra otra mujer. Así es. Una mujer pasadita de peso. Corpulenta. Corpulenta. Así es. ¿Y por qué los hombres no se metieron? O sea, deberíamos de analizarlo un poquito más. Lamentable, muy lamentable. La otra señora al parecer estaba ebria, se mueve demasiado. La otra muchacha le pone la rodilla y se desnuca. ¿Por qué los señores policías no intervinieron? Yo creo que no intervinieron porque se presta. A veces los policías se cuidan mucho de no intervenir cuando es mujer. Así es. Porque hay ciertas condiciones donde te puede acusar de abuso sexual. Así es. Y casi estoy seguro de que no tocamientos. de tocamientos Así es. no correctos. Así y es. te puedo asegurar que por eso no intervinieron. Malamente. Malamente, si hubieran intervenido, Evitan que muera. no muere. Así es. Únicamente quien está a la detención es la mujer. Así es. Y eso ocasiona que la otra que se opuso a la detención en esos movimientos fallece, Así es. porque se quiebra la espalda al momento y la otra arriba. Te juro que si hubieran intervenido los hombres, no La someten. La sin someten. mayor problema. Y a eso voy. Sí, capacitación es muy bonito, es excelente saber cómo actuar, pero de repente lo das en un aula. En la vida real es diferente. Es muy diferente. Claro. Mira, hace muchos años yo platicaba con algunas personas de derechos humanos, el tribunal, y yo le decía, ¿por qué no hacemos una charla y decimos cuándo puede disparar el policía? Así es. Porque de repente para el juez es exceso en la legítima defensa, y de repente la ley dice ahí que te defiendas, que sea una agresión actual, real e inminente, y no te dice más, y de repente nuestros policías están detenidos por haber hecho uso de sus armas. Pero no hay un criterio general. Luego se crea la ley para el uso legítimo de la fuerza. Una ley que es bien difícil de interpretar. Ese es el otro problema. Cuando nace la palabra represión, y después del 68 se da, Así es. se quitan muchas facultades a la policía. No te digo que no ha tenido excesos la policía. Sí, claro. No te lo digo, que no. Pero vemos cosas lamentables como el ejército, cómo los han sometido, Claro. porque el policía dice, no me vas a disparar. Así es. ¿No? Así es. Y hay ocasiones que se tiene que hacer. Definitivamente. Se tiene que hacer. Y ya dijimos, bueno, una de las primeras obligaciones del Estado es la seguridad pública. Es brindar y que tú estés seguro. Por ello decía, se pueden hacer estadísticas de seguridad pública, pero creo que no es correcto, porque la gente yo me siento seguro o me siento inseguro. No hay de otra. No hay otra. Pero yo digo, o sea, no puedo decir, me siento el 40% inseguro y el 60% inseguro. La seguridad pública al final es un sentimiento. Es una emoción, una sensación, ¿no? Una sensación. Tú mismo lo ves si vas en la noche, en un lugar donde ya estás predispuesto que te puede pasar algo. Claro. Vas temeroso. Sí. Que incluso el miedo es un sentimiento de autoprotección. Un mecanismo, ¿no? Un mecanismo de autoprotección. Entonces, de repente queremos cuantificarlo y de repente tenemos que hacer mediciones, pero yo creo
que el sentimiento es solo un sentimiento, una sensación. ¿Me siento seguro o me siento inseguro? Totalmente. Y entonces actuamos en consecuencia. Y vienen oleadas. Cada quien tiene teorías de cómo hacerlo. Y te repito, cada quien tiene la manera como mata las moscas, decimos, ¿no? Claro. Y la otra vez decíamos, o están los Illuminatis, Así es. o están los Rambos. Y ninguno de los dos funciona. De repente tenemos que ver quiénes somos, cómo somos, El justo medio. dónde estamos, Claro. y qué tenemos. Así es. Mira, Ajustarnos a nuestra realidad. A nuestra realidad, pero realmente hacerlo. Un policía tiene que saber actuar, Claro, ¿no? por supuesto. Que es la capacitación. Así es. Un policía tiene que poder actuar, Claro. que es la legislación. Así es. Sí, Lo que te permite la ley. Como funcionario público solo puedes hacer lo que la ley te faculta. claro. Pero también un policía, ya dijimos, poder actuar, saber actuar. Así es. Lo más importante, querer actuar. Sí, tener la voluntad. Querer actuar. Así es. ¿Cómo quiero actuar? Así es. ¿Por qué voy a actuar? Claro. A ver, los elementos de seguridad pública, que por cierto, pues yo formé parte de esos grupos, no dejan de ser personas. Son seres humanos. Ante todo. Son seres humanos. ¿Y qué les pedimos? Que nos den seguridad. Ujú. Bueno, ¿y cómo vas a brindar seguridad si tú no estás seguro? Claro. Claro. Yo no puedo dar lo que no tengo. Eso es categórico. Bueno, si no estoy seguro en mi empleo, si no estoy seguro en mi seguridad social, Así es. ¿cómo voy a dar lo que no tengo? Así es. Entonces voy a llegar a mi trabajo, pues no completamente al 100. Luego, pareciera que tener éxito en la seguridad pública es un castigo. Y te explico así. Yo patrullé esta ciudad y de repente cuando yo era soltero entonces y de repente cuando tenemos algo que hacer al siguiente día, evitaba yo detener a alguien que fuera al Ministerio Público. Claro, porque tenías que darle seguimiento. Y entonces es un castigo tener éxito. Así Digo, es. a lo mejor es tonto decirlo, pero... No, es la realidad. Es una realidad. O sea, hoy son 24 de servicio por 24 de descanso. Así es. Antes eran 24 de servicio, como 5 días de servicio y 24 de descanso. Así es. Entonces yo iba a tener mi franquicia y si detenía a alguien, ya no me iba a ir. Tenías que seguir trabajando. Y entonces los que no hacían nada se iban francos. Claro. Si tú dabas resultados, no te mandaban a cursos fuera. Y de repente veías que estaban los cursos llenos de policías que estaban lesionados o que ya tenían alguna deficiencia o algunos ya de edad avanzada. Eso era antes, no sé si siga siendo así. Entonces Poco han cambiado las cosas. y entonces te sentías un poco Frustrado. frustrado, Sí, claro. porque entonces el mando decía, ¿cómo se va a ir aquel que me sirve? No. Y había que ir ajustando, te repito, si ves tú los topiles, ¿tienen eficiencia? ¿Por qué? ¿Porque están muy capacitados? No. No están muy capacitados. Así es. Porque no te alcanza el tiempo, porque cada año cambia. Así es. Y entonces, ¿qué hacemos? O sea, no hay remedio, nos volvemos todos topiles, ¿o qué hacemos? No te olvides tampoco que la policía es un efecto social. Es un producto Una social. realidad. Y es un producto social. Claro. Yo le decía cuando hacía la selección, pues te encontrabas algunas cosas que había que remediar. Porque ellos salían de la sociedad. Totalmente. Y de repente la gente dice, bueno, es que los policías son muy corruptos, son muy violentos, son muy flojos, etcétera. Y yo decía, sí, a lo mejor también estamos así en la sociedad. Son reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad. Claro. O sea, no podemos tener, y sí creo que sí podemos tener. Alguna vez en una selección pedimos 1,72 de estatura. Para Oaxaca, difícil. Y me dijo, me dice, ¿cómo es posible? Le digo, mire, si elevamos los requisitos, Va de a haber- verdad que van a venir. Es como el Federal de Caminos Así en el es, Ejército. así es. Entonces, algo hay ahí que hay Que que funciona. y funcionó. Claro. Y esa generación tuvimos muchos saltos. Convocamos, no se gastó mucho, porque estaban capacitándose los delegados de tránsito del Estado. Les pedí de favor que pegaran los cartulinas ahí y llegó mucha gente.
Y si ya tienes el material, hay que pulirlo. nada más. Y si entran por méritos, no van a perder el empleo tan fácilmente. Así es. Pero además a veces hay que ser un poco inflexible. Yo recuerdo haber Eso es. corrido a alguien por copiar. Y quien me mandaba me habló y me dijo, ¿nunca has copiado? Le digo, pues no sé. Y nunca me han cachado. Le digo, pero a este señor en un mes le voy a dar un arma. Copiar es un acto indebido. Va a ser mal uso de ella. Va a ser mal uso de ella. Claro. Entonces es ir filtrando, es ir puliendo. Y la otra, después de capacitados, el seguimiento. Y tenemos otro problema ahí. Tenemos otro problema. No hemos formado mandos medios. No hemos formado mandos medios. No hemos otro formado, déficit. No hemos formado mandos medios, ni hemos formado directores. Eso es. Digo, siempre he pensado yo que para un director necesita tener 3 cualidades. Un conocimiento operativo, bueno, Experiencia. un conocimiento operativo más o menos bien, un conocimiento legal profundo Claro. y un conocimiento administrativo. Por supuesto. Si tienes esas 3, Nadie te cuentea, puedes hacerlo. ni te bailan. Entonces, y ese déficit que tenemos en el Estado es la formación de mandos medios, porque es el que transmite las órdenes y directivas de arriba hacia abajo Por supuesto. y supervisa, Es la cadena de mando. sobre todo supervisa. Y también al revés, ¿eh? Ah, sí, claro. Pues es O sea, el sentimiento ida y vuelta. acá, el sentimiento acá lo transmite hacia el superior. Si no, seguiríamos viendo lo que vimos los días pasados. Licenciado, le avala no solo el conocimiento teórico, ¿no?, sino sobre todo la experiencia práctica de toda una vida, tanto en la prevención, en seguridad pública, como la procuración de justicia, que finalmente hacen sinergia y son complementarias. Eso pone de manifiesto su conocimiento en algo que frecuentemente pasamos por alto en materia de seguridad pública: el sentido común. El no olvidar las flaquezas, las miserias humanas, ¿no? No hay corrupto sin corruptor. Es claro, Es de doble vía, claro, es de ida y vuelta. sí. No hay cohecho sin quien ofrezca mordida o sin quien la pida Claro. y quien acepte darla. Históricamente, ya lo hemos mencionado, 2 ejemplos paradigmáticos ponen de manifiesto que es relativamente fácil garantizar seguridad pública. En la época colonial, los serenos, desarmados, ¿no?, con su farol de vela, pero con la ventaja de ser del barrio, Sí. y con la ventaja de conocer a todos y a todas los habitantes de ese sector, de esa zona, a los que identificaban en la noche, sin energía eléctrica en ese entonces, por el tono de voz, Claro, por la forma de caminar, claro. por la calle en las que se lo topaban. Ya posteriormente, nuestros topiles, de igual manera, conocían al perro y al dueño del perro, ¿no?, y sabían a qué se dedicaba cada quien y qué tan mal hora eran o qué tan afecto a determinados vicios, ¿no?, o incluso comisión de delitos. Sentido común. Después eso se sofisticó y se le llamó trabajo de inteligencia. Sí. Ya no solo investigación, porque la investigación es posterior a la consumación de un delito. Sí. No. La medicina más barata y más eficaz y efectiva es la prevención.
adelántate a los acontecimientos, ¿no? Define focos amarillos y rojos para prever y prevenir. Con la alternancia política en la presidencia de la República, esto vino a menos, se dejó de hacer trabajo de inteligencia, se desmanteló el aparato de inteligencia del Estado mexicano, no del gobierno solamente, porque esos órganos, esos cuerpos de inteligencia se pudrieron por la corrupción. Faltó el seguimiento y el control para evitar que se corrompieran, sobre todo por la delincuencia organizada. En ese entonces, en los 80s, por el narcotráfico, que cobró gran beligerancia. Seguimos cojeando de trabajo de inteligencia, licenciado. Sí, creo que lo que usted dijo de sentido común. Mire, yo le decía, si tenemos los topiles, yo miré ahí, si tenemos a los topiles, si la cercanía que tiene los síndicos municipales, ¿no? Lo único que necesitamos es comunicación. Claro. Comunicación. Yo le digo, anoche me desvelé un poco porque de un pueblo de la Mixteca me hablaron y el síndico municipal pues tenía un problema, una persona que venía de México, bebió, lo detuvieron, mujer, los policías, pues, para que no pudiera cometer algún ilícito, estaba escandalizando, pero además al volante. Peligroso. Y ella, en lugar de parar y acatar la orden, se dio de reversa y se llevó el portón del pueblo. Entonces me decían qué hacer, le digo, pues deja que se calmen, ya se había metido, no expongas a tu policía y mándala a traer. Y ella alegaba que venía de México, que era abogada y que por qué le iban a cobrar. Primero, pues estaba cometiendo un delito, pero lo pudieron arreglar. Y la persona mayor del pueblo aceptó que había cometido un ilícito y que tiene que reparar el daño y además una multa. Así es. Y con eso pudimos evitar más cosas. Un conflicto mayor. Y echar a andar una maquinaria que de por sí está ya muy desgastada. Si mandamos al síndico a Nochistlán a que denuncie, híjole, va a tardar un poco. Claro. Y esta muchacha se iba a ir a México y de hecho se fue. Así es. Creo que ahí va el camino. O sea, por un lado los policías, por otro lado la cercanía que tiene el síndico, la autoridad municipal, pero que haya alguien que le conteste, ¿no? Que le apoye. Y que le apoye. Mire, en capacitación, volvamos a capacitación. ¿Quién tendría que capacitar a los MPs? Los jueces. Para estar en concordancia. O sea, los jueces, claro. ¿no? Los jueces. ¿Y quién tendría que capacitar a los policías? Los ministerios públicos, ¿no? Es una cadenita. Es una cadena que el trabajo de este va a repercutir en este y a lo mejor se lo va a echar para atrás. Así es. ¿No? Imagínense que nos pusiéramos en contacto todos, ni necesitaríamos más policías, pero sí que respondan. Claro. Yo en el municipio les digo, oigan, ¿y cómo le hace la gente para pedir auxilio? Y no, al teléfono del municipio, hoy hay celulares y eso. Bueno, primero, la gente sabe del teléfono. Claro. Si la gente conociera el teléfono, digo, ese ejercicio ya lo hicimos en mi pueblo y funciona. Pero la otra, cuando se va el presidente o el síndico, meten el teléfono y lo encierran. Así es. O sea, llave. hablamos de sentido común, amigo. Claro. Acabamos de hablar de sentido común. Entonces decirle, ¿por qué no decirle a la gente en un hecho tan insignificante como este es el teléfono del municipio? No, ahora hay celular. Háblale aquí. Pero alguien que conteste ahí. Claro. ¿No? Y así nos vamos, así un ciudadano le habla a la policía, al topil. Que está de guardia. El topil va, puede ser que detenga, etcétera. Pero también el síndico que le hable al Ministerio Público, claro, y que le conteste. Para coordinarse. Y que le conteste. Claro. Y que le pregunte, oye, te lo llevo, lo detengo, ¿qué hago? Y ahí nos vamos. Pero también que le pueda hablar a la policía estatal pagada y con vehículo. Claro. Y que no lo enredemos tanto. Mire,
Es lamentable ver, y la policía, hay justificaciones también, y hay errores, y no tantos errores, y esa veces la ignorancia da miedo. Le comento, hubo una etapa cuando derechos humanos, la policía se reprimió, se hizo para atrás con derechos humanos, Sí. porque nos pueden castigar, y todavía siguen esos miedos. Claro. Todavía siguen esos miedos. Luego vino juicio oral. Y entonces de repente, primer respondiente, ¿qué es ser primer respondiente? El cuate que va a procesar toda la evidencia y va a llegar a juicio. Entonces la policía estatal se hizo para atrás. Y falta A pesar de su obligación legal. Sí. Y luego pasa otra cosa. Como ya la prisión oficiosa, son escasos los delitos. Así es. Entonces nuestros policías municipales de las periferias que detienen, lo que dicen, llevo hasta la procura el detenido, tardo en declarar, y sale primero el detenido que yo. Así es. Y entonces desanima. Sí, Inhibe, desalienta. Y luego, por cualquier cosa, te acusan. Así es. No se olvide de lo que dijimos de Tulum. Claro. Entonces, de repente, si no sabes cuándo usar tu arma, de una manera efectiva, o de repente, ¿podré tocar a una dama? Es más, ¿puedo detener a una mujer? Así es. Y el primer escalón es precisamente la policía municipal. Claro. Para combatir las faltas administrativas. Por supuesto. ¿No? Y todo lo demás. Entonces, sí, como que nos hemos enredado. De repente se han hecho las instituciones muy grandes. Y yo digo, a veces es una vaca burocráticas. muy gorda que no se puede matar las moscas de la espalda. Así es. Poca reacción. Claro. Y la gente que dice, pues no voy al Ministerio Público porque el ratero va a salir. Así es. Porque tardo mucho. Sí. Se han hecho esfuerzos importantes, yo Sí, no lo niego, sí, claro. pero en la gente lo que piensa es eso, tardo mucho en el MP y este cuate va a salir y me puede hacer algo. Pero el resultado es algo peor. Claro. Amigo. El resultado es algo peor. La impunidad. Y más allá de la impunidad, que al final eso genera los linchamientos. Ah, claro. Y todos los días los tenemos los intentos de linchamiento. Sí. Todos los días. Al no creer y confiar en la justicia formal, institucional. Ahí viene cómo podríamos remediar. Mire, nuestras comunidades en su inmensa mayoría son comunidades indígenas, Sí. ¿no? Y de repente las occidentalizamos y les pusimos una carga burocrática terrible. Se las impusimos. Se las impusimos. Ya la Corte el año pasado, antepasado, un caso muy importante de aquí de Oaxaca, falló y dijo que la máxima autoridad es la Asamblea. Claro. Estuvo fabuloso ese asunto. De hecho, me tocó un poquito verlo y nuestra sala indígena, que ahí varios de nuestros amigos ahí están, hizo lo correcto, hizo lo propio. Entonces, exploremos un poquito más allá las salas, sobre todo la facultad que tienen los municipios, las asambleas de los municipios, hacer cosas mucho más allá, mucho más efectivas. Y dejarle al Ministerio Público y al juez lo que en un inicio se dijo en juicio oral, me tocó participar en esa elaboración, que los delitos de bagatela, se dijo así, los atendiera mediación. Mediación también hay es mecanismos. Hay mecanismos que ágiles. hay que echar a andar solamente. Mire, otro dato, violencia intrafamiliar en Oaxaca es delito grave, pero no ha llegado ninguno a juicio. Así es. No. Así es. Y de repente tenemos figuras innovadoras, como el abogado victimal, pero no existe. Así es. ¿No? Que ahí están. La Sala de Justicia Indígena es uno de los aciertos, de verdad ha funcionado. Más en Oaxaca, ¿no? Fue el primero. La tercera parte de la población es indígena. Y si diéramos un poquito más de poder a los pueblos, le comento algo, Jaltepec. De Candoyoc. Magdalena Jaltepec, en la Mixteca, por ahí voy muy seguido. De repente sale una persona, el ministro, con una vara. Y le pide al secretario la vara y le dice, ¿me das el poder? El símbolo. Sí, y se va. Y le digo, ¿qué es el poder? El bastón de mando. Ese poder es una vara. Claro. Una vara de otate, una vara que en una ceremonia se hace, sencilla. Y entonces lo que hace, que vas a citar a alguien, en lugar de llevar un oficio, llevas el poder. Claro. Y entonces se lo muestras y le dice, traigo el poder. Te habla el síndico. Y me decía el síndico, bueno, a veces el ciudadano dice, ahorita voy,
y el señor se queda afuera, esperando, hasta que lo acompañe. Claro. Y acá que necesitamos un oficio, Así es. ¿no? Necesitamos un oficio e impugnamos si no nos notificaron debidamente, ¿no? ¿Y qué habría que hacer en Jaltepeque? Que en eso estamos, hacer su bando de policía y gobierno. E De incorporar buen esas figuras, incorporarlas. Es tan diverso Oaxaca que le aseguro, Jaltepec tiene agencias y cada agencia tiene su particularidad. Por supuesto. Entonces, en un documento habría que integrarlo, no por ellos, porque ellos lo respetan, pero sí para el resto, para un probable amparo, etcétera, etcétera, etcétera. Para el derecho positivo. Para el derecho positivo. Y es ahí donde hemos chocado. Y de repente nos enredamos demasiado. Claro. O sea, yo sé que la investigación de los delitos es muy difícil. Es muy, 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 muy difícil. Es muy difícil el solucionar los secuestros, violaciones, homicidios, pero quitándonos otros delitos que nos saturan a las instancias de gobierno y darles un poquito más de juego a los municipios, las agencias. Yo creo que descargaríamos bastante. A ver, licenciado, acaba de decir algo que no comparto del todo, que es muy difícil investigar los delitos, ¿no? No hay crímenes perfectos, también es una realidad. Hay investigaciones imperfectas, omisiones, negligencia, ¿no? Pereza o, lo peor, Interés. complicidad. Volvamos al sentido común. Salvo excepciones que confirman la regla, como decimos los abogados, siempre hay alguien que vio Sí. u oyó a alguien, u oyó algo, ¿no? Un pordiosero, un teporocho, un taxista, ¿no? Una muchacha, un barrendero. Entonces, si realmente nos aplicásemos a establecer quienes tuvieron oportunidad de ver o oír algo, pues es la hebra de la madeja que nos va a llevar finalmente no solo al probable autor material, sino al probable autor intelectual, porque también, salvo excepciones, detrás de toda fortuna hay crímenes, detrás de muchos autores materiales hay autores intelectuales. Sí, hoy día pareciera que interesan más los autores intelectuales, o siempre se quiere pensar en autores intelectuales. Mire, en Oaxaca tenemos excelentes investigadores. Sí. Conozco a muchos. Prácticos, pragmáticos. Muchos investigadores, como Armando Amado, muchas gentes. Con mucha experiencia. Con mucha experiencia, ¿no? mucha experiencia. Y de repente fueron rebasados por juicio oral. Hay gente importante, capacitada en otros países, gente de mucho valor. Pero sí, la investigación de los delitos es muy difícil. Pero ¿cómo investigas con 10 litros de gasolina? No. Tienes que poner de tu bolsa. O sea, eso. Sí. ¿Cómo investigas si tienes 200 carpetas de investigación? Así es. O sea, ¿cómo le haces? Claro. De repente quienes están afuera de esto, o quienes estamos afuera, nos imaginábamos todo un embrollo, toda una tecnología, y cuando te das cuenta que no la hay. Es terrible. Yo estuve en PGR. Claro. Y yo investigaba. O sea, si empecé de policía, llegar a ser el Ministerio Público Federal, y además en Güedo, lo que es ahora Seido, dices, ya la hice. Porque es la evolución lógica. Claro. Y de repente te das cuenta que no hay tal. ¿No? Así es. Te rebasa la realidad. Y de repente, decepción. Pero nuestros policías, nuestros agentes del Ministerio Público, por muchos años, y grandes amigos, que ahí en el WhatsApp me van a estar atacando, grandes amigos
que han brindado su vida en favor de la seguridad pública y la procuración de justicia. Y no han sido reconocidos. No, ni mire, valorados. Antes era un apapacho, era una sobada de lomo, ahora ni eso. Ni las gracias. No, cuando yo inicié, de repente la mesa para perseguir y castigar funcionarios era un escritorio, una persona. Hoy es un edificio. Sí. Entonces, por una parte tienes que te pueden acusar de tocamientos insanos, el detenido, ¿no? Por otra, el litigante ha aprovechado derechos humanos y esto, Claro. fallas. Claro. Usted hablaba de fallas y aciertos. Así es. También el otro, que tiene derecho obviamente a defenderse, lo va a buscar. Un salario no muy remunerado, Sí. Lamentablemente. ¿no? Entonces dices, de repente, ¿cómo le hago? Y te encuentras amigos que están contentos de que van a ir de comisión, pero como acaban de cobrar su quincena, pueden ir porque no les han dado viáticos, Disponen de efectivo. pero es de su sueldo. Sí. Es una situación O sea, lamentable. eso es. Nos hemos preocupado más por las camionetas y las armas que por la persona que maneja la camioneta y dispara Claro. un arma. Pero de repente te doy el arma, pero no puedes disparar, porque es represión. Así es. O sea, de repente, pues la camioneta está, pero no hay mucha gasolina. O sea, esas inconsistencias y ser policía da miedo también, Por supuesto. porque es persona. Por Pero la supuesto. sociedad espera que seas macho. No, y que seas héroe. Sí, O que seas hasta suicida. y lo son, Sí, no, por supuesto. pero nadie se lo reconoce. Ese Hoy, es un gran yo acabo de problema. ver al gobernador, le decía 80,000 pesos a cada al policía del mes, que correcto, para que te den ganas, Es un estímulo. que te den ganas. Sí, claro. Pero de eso falta mucho. Por supuesto. De eso falta mucho, pero espero que algún día estemos en el camino para volver a los principios. Mire, de repente también nos atacan, cuando usted y yo éramos chamacos, veíamos caricaturas, y estaba muy diseñado, muy marcado, quién era el bueno y quién era el malo. Así es. Hoy de repente he visto algunas y se pierde. Totalmente. O sea, se pierde la idea de bien y mal. Así es. O sea, se pierde, se ha Hay un perdido. trastocamiento de valores Ahí también. está. Y ahora si el policía pierde en una película, es mejor. Y que lo maten. Así es. Los gringos cuidaron mucho eso, fíjese. Los americanos cuidaban mucho esto. La imagen. Mucho, lo han cuidado mucho. Yo platiqué, tuvimos en Oaxaca a alguien del servicio secreto que vino a dar un curso, y platicando con él, me decía que después de que se jubiló, bueno, porque estaba en el servicio, lo mandaron traer para que capacitara a Schwarzenegger en la de Terminator. Claro. De hecho, la frase esa de "hasta la vista, baby", la dijo él en español. Es la única que dice en español. No era precisamente "hasta la vista, baby", Claro. era "hasta luego, pendejo". Ujú. Y entonces en la explicación le salió bien a Schwarzenegger y se queda en la película. Claro. Y yo le decía, ¿por qué? Dice, porque le tenía yo que enseñar el lenguaje verbal y corporal. Claro. O sea, que si él iba a disparar un arma, se le creyera que sabía. Así es. Y de repente hoy el policía en las novelas es el más débil y poco uniformado bien, y todo eso también es imagen. Por supuesto. Pero volvamos a lo que dijimos. Creo que necesitamos cuestiones prácticas, bajarlas a nuestra realidad, y ahí las tenemos, ¿eh? Solo es un guiso que hay que hacer bien, que todas las partes están ahí. Que todos los ingredientes ahí están. Solo hay que se fusionen. Solo que se fusionen. Y le repito, comunicación. Es fundamental. Que el síndico, que es desde el ciudadano, pueda pedir auxilio. Se han hecho esfuerzos, 911, etcétera, pero que haya No bastan. que haya quien le responda. Así es. Sí, bueno, el 911 pocas veces contesta. Que haya quien le responda. Claro. Y una vez que responda, resuelva. Ah, por supuesto. ¿No? Es Y obligado. ya detuve en flagrancia. Es muy difícil también detener en flagrancia. Necesita estar pasando. Es muy difícil acreditar la flagrancia, pero se da. Y no se olviden que el primer eslabón, el ciudadano que se ve agredido. Y miren las paradojas. Al detenido lo llevamos en una patrulla a todas las áreas. Lo llevamos
al comisario, al médico, lo llevamos a la fiscalía, le damos así hasta el penal, sí, y lo llevamos en un vehículo. ¿Y la víctima? ¿Se olvidan totalmente? No, o sea, la víctima, y ha habido esfuerzos, pero la víctima, primero, pues, no conoce, es la primera vez a lo mejor, no sabe de los sistemas. Claro. Entonces, se pasa rebotando de un lado a otro a dónde la van a atender. Así es. Y tiene que esperar. Y de repente al que cometió el delito lo llevamos en una patrulla, custodiado y cuidándolo hasta el penal, que además ahí le van a dar de comer. Sí. Y médico. Y luego lo liberamos por buena conducta. Qué ironía. No tiene que estar ahí en la cárcel. No le pusimos 3 años de cárcel. Se portó bien, entonces vas a estar 1 año. Y no es tu obligación. O sea, no es tu obligación portarte bien. Claro. ¿Y la víctima? Sí. ¿Y la esposa del difunto? Así es. Y luego la gente dice una cuestión política, es que la justicia es para los ricos, porque hay pocos ricos en la cárcel. Y no vuelve a ser un efecto social. Y aquí en la calle no hay más pobres que ricos. Así es. Entonces, ¿cómo sería la cárcel que hubiera más ricos que pobres? Claro. Es el mismo resultado. Así es. Es consecuencia de. Es consecuencia de. Y le hemos ido enredando mucho. Algo que pudiera ser más sencillo, con comunicación de auxilio. Y entonces la gente pudiera, de alguna manera, tener más confianza en las instituciones. Ese es y lamentable, quid del asunto. Lamentable, lo peor son los resultados que están dando a veces en algunos pueblos que ya usted conoce, cuando linchan a los delincuentes. Así es. Algunos, pues simplemente por el rumor y las redes, y se han cometido muchas injusticias. Crímenes. Muchas, y las otras, la justificación es, los van a soltar. Así es. Entonces, había que trabajar muy bien en eso, porque vamos a ver que van a suceder más cosas parecidas a esas. Por supuesto. Entonces, estamos así como que en la antesala de que tenemos que hacer las cosas bien, o las cosas se van a complicar mucho más. Ya la ocasión pasada platicábamos del cristal, es otro ingrediente, las drogas es otro ingrediente. Por supuesto. En nuestros pueblos están entrando. Así es. Le comento, es un mercado cautivo. Mire, le comento, hace cosa de 3 semanas me invitaron a capacitar una policía de la Sierra Norte. No puedo decir el nombre, pero de la Sierra Norte. Y yo hablaba precisamente de eso que platicamos usted y yo, de sentido común. Claro. Pero con el presidente municipal le pedí de favor que me permitiera hablar de cristal. Le digo, porque posiblemente en su pueblo hay. Y me dice, ya hay. Y además está muy lejos, ¿eh? Y me cuenta cómo se dio cuenta. Le digo, oiga, ¿y por qué no les hacemos el doping a sus policías? Sí, porque esto también. Y me dice, va. Le digo, pero lo voy a hacer a usted y al síndico. Eso es aparte de lo que voy a hablar. Claro. Y hablábamos de seguridad pública, que es inteligencia, pero es sentido común. Así es. Prevención. Y fue muy bonito. Le voy a comentar por qué, así rápido. De repente hablamos de qué es lo que tenían que hacer como policías, etcétera, etcétera. Y que ahí estaba mi teléfono por si tenían alguna duda. Claro. Pero después le pasamos el video de la entrevista que tuvimos anterior y empecé a sensibilizar. Le dije, bueno, pero primero, pues la única manera es haciendo el doping. Claro. Y le digo, vamos a hacer el doping. Y todos, sí, vamos a hacerlo. Y le digo, presidente, primero, síndico y policías. Sí, hay que respetar las jerarquías. Empecemos. Claro. Y ya cuando los tenía ahí, que pusieran su nombre, le digo, jóvenes, yo mañana traigo el resultado. Me comprometo a que no voy a decirle a nadie el resultado, porque es una cuestión entre ustedes y yo. Claro. Pero voy a dar una oportunidad, cuesta 400 pesos, tengo que llevarlo y mañana mandarlo. ¿Por qué no pasan en la esquina y me dicen al oído sí o no? Perfecto. Todos pasaron y me dijeron que no. Dije, oh, perfecto. Y le digo al presidente municipal, felicidades, tu policía está limpia. Pero se me ocurre algo, mañana domingo va a haber una asamblea general. Entonces, ¿qué les parece? Como todos están limpios, me voy a llevar las muestras y voy a traerlas y tú mañana, presidente, haces una comisión. Y que no seas tú, que sea gente del pueblo y que canten el resultado ante todos. Ándale. ¿Estamos limpios? Claro. No.
Y vi caras y le digo, ¿sabes qué? Me vuelvo a poner en la esquina, porque no hay de otra, ¿eh? Así es. Y me vuelven a decir en el oído, lástima. 2 consumidores de cristal y uno me dijo, nada más marihuanita, jefe. Pero está dentro. Son 3 Así de 16. No. Una manzana podrida pudre ¿Para las demás. qué? O sea, ¿para qué hacíamos el doping? Claro. Y les vuelvo a decir lo que hace rato dijimos. La seguridad pública también es de inteligencia, sentido común. Cayeron. Claro. Finalmente es eso. Y ya les dimos 2 meses y entonces iba a ser el doping, Así es. ¿no? Pero sí, la gente también tiene miedos y respeto. Y en esa población a la asamblea comunitaria. No, pues es la máxima Y autoridad. no deja de ser control social también. Así es, participación y Participación control y control social. Por te decía, sin vernos tan anticuados, volvamos a los orígenes. Claro. O sea, volvamos a los orígenes y podamos reaccionar. Y claro, la gente tiene que tener una participación importante, la gente debe de denunciar, pero la gente no quiere denunciar. Tú me decías, siempre hay cabos sueltos, sí, pero lo que te enfrentas es lo difícil que es hacer que alguien denuncie. Por falta de confianza y credibilidad en las autoridades. Por muchas razones. ¿Sí? Porque es muy cómodo estar solo criticando también. Detrás de la barrera. Solo estar detrás de la Así barrera. Lo mismo que te digo, los policías municipales no pagados y el poco reconocimiento, y a veces no quieren, en algunos pueblos dicen ya no. Claro. Pero claro, ellos tienen que hacerlo porque alguien antes que ellos los cuidó. Así es. Y ese tendría que ser el argumento. Hay un compromiso social, ¿no? Y, mire, y una conciencia y una convicción. y una consecuencia. Al Así final. es. Pareciera que es tan sencillo el tema de la seguridad. No. Pareciera no. que es tan sencillo, no lo es, pero lo que no nos queda es hacernos atrás. Así es. O sea, no nos queda, no debemos de dejar de participar todos, porque nos toca a todos. Claro. O sea, no solo si eres funcionario, no lo eres, hoy no me toca hacerlo, pero en algo puedes abonar. Y es una cuestión de todos. Y creo que las campañas políticas que vienen, pues sí es un compromiso. O sea, es un compromiso para candidatos y todo el mundo, sobre todo los privilegiar. municipios. Yo creo los temas importantes. Claro. Los temas importantes, más allá de lo que pudieran decir, creo que los temas importantes son eso, la seguridad. Definitivamente. Tus palabras, licenciado, nos llevan a un aspecto que es sumamente trascendente y en el que a veces no reparamos. Las comparaciones no siempre son malas, ¿no? Mencionabas la actitud de los estadounidenses, como pueblo, como sociedad, como comunidad. Hay una diferencia abismal entre ellos y nosotros. El respeto absoluto a la ley. La cultura de la legalidad como parte de una educación nacional. Son lo peor en muchos aspectos. Xenófobos, explotadores, racistas, discriminantes, adictos, muchas cosas en contra. Pero son nacionalistas, son patriotas y son capaces de obligar a su gobierno a rescatar a un ciudadano común y corriente si esté secuestrado en algún país del mundo, obligándolo a invadir si es necesario ese país. Sí. Necesitamos reforzar la cultura de la legalidad como parte de la educación nacional y estatal, licenciado. Sí, es innegable y valga ese ejemplo de los... Yo platicaba con esta persona y me decía, es que no debemos de perder los policías. O sea, la figura de un policía... Es el principio de autoridad. El principio de autoridad se cuida mucho en las películas, se cuida mucho. Pero en la vida real también. Sí, claro, es innegable. Y si tú lo ves en la vida real, pues los policías están obesos. Pero al menos la imagen que despiertan es de respeto. Por supuesto. Y nosotros aquí denigramos al policía, yo lo comentaba la vez pasada, pero la legalidad es importante.
Esa cultura de la legalidad es muy, muy, muy importante. Es definitiva y Es definitoria. definitiva, porque si no defiendes esto, ¿a dónde nos va a llevar? A la anarquía. Mira, de repente escuchamos tantas cosas hoy en las campañas, vas a ver cómo van a aparecer, y de repente ya no sabemos qué pensar, qué es bueno, qué es malo. O sea, qué es bueno y qué es malo, y de repente creemos que la política todo lo contamina. No es así, no debería de ser así. Porque digo, lo más importante es la seguridad. Claro. Pero además, volvamos a los orígenes, ya lo comentamos la vez pasada, volvamos a los orígenes. Es fundamental. Legalidad. Así es. Legalidad. Así es. Y darle respaldo a tu policía para que también haga lo correcto. Por supuesto. Digo, lo que pasó en Tulum es una muestra de lo que está sucediendo. Si viste, los otros varones no quisieron meterse. Así es. Entonces la gordita le cae cuando pudieron haber evitado esa muerte. Qué malo que sucedió. Y es falta de capacitación también. Por supuesto. Es falta de capacitación. Y nada más volteamos a ver cuando suceden estas cuestiones. Así es. La entrevista pasada ya lo habíamos platicado. Claro. De esa falta, pero más de sentido común. Así es. Mucho más de sentido común. Y tú hablabas de los señores de Estados Unidos, y sí, sus instituciones son fuertes. Sólidas. Sólidas. Son muy sólidas. Entonces, tenemos que seguir un camino y volvamos a los orígenes. Claro. Ya lo comentamos, volvamos a los orígenes. Y quitemos un poco lo que está sucediendo, pero es preocupante. Si no resolvemos, vamos a terminar mal. Todos. Todos. Eso es lo peor, pueblo y gobierno. Nos toca a todos. Así es. Nos toca a todos. Y en ese sentido, licenciado, dejé como última pregunta obligada la reciente crisis, nada nueva, recurrente, cíclica, en materia de seguridad pública, con un nuevo conflicto que afortunadamente fue sofocado, desde mi punto de vista, con visión, con sensibilidad y con firmeza directa y personalmente por el gobernador Alejandro Murat. Frenar, atendiendo y escuchando, sentido común, Sí. las demandas, las 11 demandas de los policías, y con un gran detalle, calificadas de legítimas y válidas y lícitas. Es que no puedes negociar descalificando A al de tu enfrente. contraparte. No lo puedes hacer. No puedes hacer. Hay una realidad. Ya lo platicábamos. Nadie niega que los salarios de los policías no son correctos. Así es. Sí, nadie lo niega. Ese es un hecho, Es una realidad. una realidad. Las pensiones de los policías, por ahí se hizo una ley. Y ya lo platicamos la vez pasada, las pensiones van a tronar. Claro, no hay fondos. En todo el mundo. Así es. En todo el mundo. O sea, Claro. no es una Es cuestión una crisis por solo venir. matemática, ya la comentamos. El señor gobernador tuvo mucha visión Claro. y enfrentó primero el secretario general de gobierno y el secretario de administración. Así es. Bueno, Pero los responsabilizó públicamente. Sí, pasaron, estuvieron, fue tenso, yo vivo atrás. Mm. Escuchábamos lo que estaba pasando. Los señores fueron muy cautos también, la policía, muy cautos. Ellos, de repente se escucha lo que están diciendo, pero llegó el gobernador y resolvió. Así es. Fue 2 veces. Claro. Y agarró el toro por los cuernos y dijo, pues va, tienen razón. Primero tienen razón, Así es. ¿no? De entrada los desarmó. Claro, o sea, claro, porque no lo escuchaban. Y la ventaja fue que no se metieron corrientes externas a la policía. Así es. Eso fue importante. Intereses ajenos. Pudieron haber capturado. Que lo intentaron, ¿eh? Ah, claro, sí, lo sabemos. O sea, pero ahí fue importante. Claro. Fue importante el no dejar que otros intereses. Si no lo tomabas de alguna manera al toro por los cuernos, se iba a desbordar, iba a suceder algo más. Como ha ocurrido. Entonces, afortunadamente sucedió así. Esperemos que prospere, esperemos que tampoco puede estar la policía así siempre. O sea, no es posible. Claro. No es posible, con estos tiempos no es posible, que no haya una respuesta también de la policía firme.
Entonces, fue acertada la participación del señor gobernador, muy acertada. Digo, lo escuché, me tocó escucharlo. Claro. Ahí muy cerquita se escuchaba y es público lo que dijo, porque además lo dijo de cara a toda la gente. Así es, de frente. De frente. Entonces creo que a veces empantanamos demasiado los problemas. Así es. Les damos muchas vueltas cuando es más sencillo. ¿Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, De licenciado? verdad, él sabe y todo el mundo sabemos que, digo, no son los grandes sueldos y el esfuerzo es importante y el policía sí necesita Por un supuesto. respaldo importante. Y el reconocimiento. Claro, antes nos decían los profus del arado y llegábamos ahí, yo llegué hace muchos años y se fue metiendo la clase media también, eso es Por innegable. supuesto, y porque profesionales. Sí, y claro. es bueno, es muy bueno. Nada más que sí, pues el deber de obediencia también que tenemos. No se puede romper. Por supuesto. Y el respeto y la obediencia, sino en manos de quién estamos. Así es. ¿No? Licenciado, qué grato platicar contigo, ¿no? Te avalan muchos años de trabajo. Digo, tú y yo somos jóvenes maduros, pero pues ya no nos cosemos al primer hervor. Claro que no. Entonces, eso pone de manifiesto no solo pues cuestiones teóricas, sino prácticas. Lo has vivido en la vida real, has dedicado gran parte de tu vida a la actividad policial, a la seguridad pública, a la prevención, a la investigación, a la procuración de justicia. Muy agradecido por aceptar la invitación a este programa Detrás de la Noticia. Agradecemos cumplidamente una vez más la generosidad, el apoyo de nuestro director general, el licenciado Raúl Castellanos Hernández. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Muchas gracias por su atención, especialmente a ustedes, queridos televidentes. Hasta la próxima.